El profeta Elías, un mensajero del fuego y la fe. El profeta Elías es una de las figuras más fascinantes y poderosas del Antiguo Testamento. Su nombre, que significa Yahvé es mi Dios, encarna su misión divina y su dedicación inquebrantable al monoteísmo. Elías aparece en un momento de gran crisis espiritual en el reino de Israel, durante el reinado de los reyes Acab y Jezabel, quienes promovieron la adoración de dioses paganos, en particular de Baal, en un contexto de corrupción política, decadencia moral y apostasía religiosa. Elías surge como un defensor implacable del culto a Yahvé, enfrentándose a la corrupción con su audacia, milagros y convicción inquebrantable. Elías vivió durante el siglo IX a.C., en una época en la que Israel estaba dividido en dos reinos, el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte. La división del reino había provocado una serie de conflictos internos y externos, y los reyes de Israel, particularmente Acab, permitieron la infiltración de cultos extranjeros en su territorio. Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia, quien introdujo la adoración de Baal y Astarte, dioses de la fertilidad y la naturaleza, en el reino de Israel. Esta unión no solo fue política, sino también religiosa, y significó una grave amenaza para la fe en Yahvé. Elías apareció como un profeta enviado por Dios para restaurar el culto monoteísta y desafiar el poder de los falsos dioses. Su vida, marcada por una serie de eventos milagrosos y dramáticos, es un testimonio del poder de la fe y la intervención divina en los asuntos humanos. Elías y el reino de Acab, la batalla por la fidelidad. El relato de Elías comienza abruptamente en 1 Reyes 17, donde se le presenta como un hombre que habla en nombre de Dios y predice una sequía en el reino de Israel debido a la infidelidad del pueblo. Elías anuncia que no habrá ni lluvia ni rocío sobre la tierra, sino por su palabra. Este acto no solo desafía directamente a Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, sino que también establece a Elías como un hombre de autoridad espiritual, un profeta cuyo poder proviene directamente de Yahvé. La sequía profetizada por Elías fue devastadora, causando hambre y sufrimiento en todo el reino. Sin embargo, durante este tiempo, Elías fue sostenido milagrosamente por Dios. Primero, fue alimentado por cuervos en el arroyo de Querib, y luego por una viuda en Sarepta, a quien Dios multiplicó la harina y el aceite para que nunca se agotaran durante la sequía. 1 Reyes 17, 8 a 16. Estos milagros demuestran la capacidad de Dios para cuidar a su siervo en tiempos de crisis, así como su poder sobre la creación. Uno de los episodios más memorables en la vida de Elías ocurre en el Monte Carmelo, donde desafía a los profetas de Baal a una prueba para determinar quién es el verdadero Dios. 1 Reyes 18, 17 a 40. Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal, y propone que ambos lados preparen un sacrificio y que el Dios que responda con fuego sea reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal claman a su Dios desde la mañana hasta la tarde, pero no reciben respuesta. Entonces, Elías repara el altar de Yahvé, ora a Dios y un fuego celestial desciende y consume el sacrificio, la madera, las piedras y el agua alrededor del altar. Este milagro en el Monte Carmelo es un punto culminante en la historia de Elías y un golpe aplastante para el culto a Baal. El pueblo, asombrado por la demostración del poder de Yahvé, cae de rodillas y declara: Yahvé es Dios. 1 Reyes 18, 39. Esta victoria espiritual no solo confirma la autoridad de Elías como profeta, sino que también marca un momento crucial en la lucha contra la idolatría en Israel, la persecución de Jezabel y la huida de Elías. A pesar de la victoria en el Monte Carmelo, Jezabel, la reina, se negó a abandonar su devoción a Baal. Al enterarse de la matanza de los profetas de Baal, juró vengarse de Elías, quien tuvo que huir para salvar su vida. En su huida hacia el desierto, Elías experimentó una profunda depresión y desilusión. A pesar de su gran fe y los milagros que había presenciado, Elías se sintió solo y desamparado, al punto de desear la muerte. 1 Reyes 19. Sin embargo, en este momento de desesperación, Dios interviene de nuevo. Elías es alimentado milagrosamente por un ángel y viaja durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinai, el lugar donde Dios le había dado a Moisés los 10 mandamientos. En Horeb, Dios le habla a Elías no a través de un viento poderoso, ni de un terremoto, ni de un fuego, sino en un suave murmullo. 1 Reyes 19. Este encuentro íntimo y silencioso con Dios le da a Elías el coraje y la dirección para continuar con su misión profética. Elías recibe nuevas instrucciones de Dios. Debe ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como su sucesor. 1 Reyes 19, 15 a 16. A través de estas acciones, Dios muestra que su plan para Israel continúa y que la lucha contra la idolatría no depende únicamente de Elías. La misión del profeta no ha terminado, y Dios sigue obrando.
incluso en medio de la oposición y la persecución. El legado de Elías y su ascenso al cielo. Elías siguió siendo una figura central en la lucha por la fidelidad a Yahvé hasta el final de su vida terrenal. Uno de los aspectos más notables de su historia es que no murió de la manera convencional. Según 2 Reyes 2, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego en presencia de su discípulo y sucesor, Eliseo. Este evento extraordinario, único en las Escrituras, no solo simboliza el favor divino sobre Elías, sino que también refuerza su papel como un hombre de Dios sin igual, un profeta que estuvo en una relación tan cercana con Dios que fue llevado directamente a la presencia celestial sin experimentar la muerte. Elías dejó un profundo impacto en la tradición bíblica y en la memoria colectiva de Israel. En el judaísmo, Elías se convirtió en una figura escatológica, esperada como el precursor del Mesías. Esta expectativa se basaba en las palabras del profeta Malaquías, quien predijo que Elías regresaría antes del gran y terrible día de Yahvé para restaurar el corazón del pueblo. Malaquías 4, 5-6. Por esta razón, Elías es mencionado en la tradición judía durante la celebración de la Pascua, y una copa de vino se coloca en la mesa de la cena pascual en su honor, esperando su regreso. En el Nuevo Testamento, Elías también desempeña un papel importante. En el Evangelio de Mateo, Jesús se transfigura en el monte Tabor, y aparece acompañado por Moisés y Elías, representando la ley y los profetas. Mateo 17, 1-3. Este encuentro subraya la conexión entre Jesús y la tradición profética de Israel, y la presencia de Elías en este evento apunta a su papel continuo en el plan redentor de Dios. Además, Juan el Bautista es identificado como el Elías que había de venir, Mateo 11, 14, cumpliendo la profecía de Malaquías. Juan, como Elías, fue un predicador ardiente que llamó al pueblo al arrepentimiento y preparó el camino para la llegada del Mesías. Aunque no era literalmente Elías resucitado, Juan el Bautista encarnaba el espíritu y el poder del antiguo profeta, lo que resalta la relevancia continua de Elías en la narrativa de la salvación, lecciones espirituales y significado contemporáneo. Elías no es solo una figura histórica, sino también un símbolo de la fidelidad a Dios en tiempos de crisis. Su vida nos enseña varias lecciones espirituales profundas que siguen siendo relevantes en la actualidad. 1. Fidelidad en medio de la oposición. Elías vivió en una época en la que la cultura y la política estaban alineadas en contra de la adoración a Yahvé. A pesar de esto, mantuvo su lealtad a Dios, incluso cuando parecía estar solo en su lucha. Este compromiso con la verdad y la justicia es un recordatorio de que la verdadera fidelidad a Dios a menudo implica nadar contra la corriente de la cultura dominante. 2. El poder de la oración. A lo largo de su vida, Elías demostró una profunda conexión con Dios a través de la oración. Fue por su oración que se cerraron los cielos y cayó fuego del cielo. Su vida nos muestra que la oración no es solo una forma de comunicarse con Dios, sino un medio poderoso a través del cual Dios actúa en el mundo. 3. Dios en el silencio. Elías experimentó el poder de Dios de manera dramática en el monte Carmelo, pero también lo encontró en el silencio en el monte Horeb. Esto nos recuerda que Dios no siempre se revela en grandes demostraciones de poder, sino que a menudo habla en la quietud y el silencio. En una era de ruido y distracción, esta lección es más relevante que nunca. 4. El legado de la fe. Elías no vivió para ver la completa erradicación de la idolatría en Israel, pero preparó el camino para futuros líderes que continuarían su misión. Esto nos enseña que nuestro trabajo para Dios no siempre culmina en nuestra vida. A veces somos parte de un plan más grande que se desarrollará en el tiempo de Dios. En conclusión, el profeta Elías fue un hombre de fuego, de fe y de oración. Su vida, marcada por milagros y desafíos, continúa inspirando a generaciones de creyentes. En un tiempo de apostasía y confusión espiritual, Elías se mantuvo firme en su devoción a Yahvé, y su historia nos recuerda el poder de la fe, la importancia de la oración y la certeza de que Dios siempre tiene un plan, incluso en los momentos más oscuros.